información en la pantalla de Canal E. Vamos a hablar con Luciano Bugallo, él es diputado provincial de la Coalición Cívica. Hola Luciano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Contanos un poco esto que proponen modificar la ley de topes a los aumentos inmobiliarios. ¿Cuáles serían las modificaciones? Sí, a ver, básicamente la legislatura fue clara cuando le dio a Kicillof la ley fiscal allá por diciembre del año pasado, donde justamente establecía un tope máximo de aumentos con respecto a las cuotas pagadas del año anterior, el año 23, del 200% como máximo. De ahí para abajo, el resto de las alícuotas. Arrancaban en aumentos que tenían 140, 170, 100%, hasta 200 como máximo. ¿Qué pasó? Cuando empezaron a llegar las partidas este año, nos encontramos que los aumentos estaban encima, porque justamente había votado la legislatura y que están por encima de 400, 600 y hasta 700, y en algunos casos incluso superior. Esto está totalmente por fuera, es totalmente ilegal, digamos, en términos de lo que votó, de la herramienta que le dio la legislatura, y ahí responde a un par de cuestiones de donde el gobierno realmente está haciendo trampa, de acuerdo a la ley, es una interpretación totalmente errónea, y justamente con este proyecto lo que hacemos es tratar de solucionar o quitar esa trampa del medio de donde se agarra el gobierno de Kicillof, que básicamente tiene que ver con una potestad que tiene ARBA para modificar mediante un coeficiente la base imponible del impuesto, y en este caso la base imponible termina estando por encima de la evaluación fiscal, lo que en los hechos termina siendo una especie de revalúo fiscal de facto. Lo digo así de facto porque esto debería ser, el revalúo debería pasar por la legislatura, aprobarse por ley, y esto no fue así. Y justamente, digamos, con este proyecto buscamos primero quitarle esa potestad a ARBA de poder modificar, digamos, la base imponible y así la evaluación fiscal. Segundo, con topear, bien como votó en su momento el espíritu de la ley que se votó en diciembre, en el 200% con respecto a lo abonado el año anterior como máximo. Tercero, reinstalar el descuento del 20% que en aquel momento tenían los contribuyentes que cumplían en tiempo y forma y que estaban adheridos al débito automático. Básicamente, digamos, busca eso, es volver al espíritu de la ley que fue votada y que hoy está incumpliendo el gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Se está fuera de la ley lo que están realizando? Están haciendo trampa, lisa y llanamente, digamos, no hay vuelta que darle. El artículo número 10 de la ley fiscal votada es claro con respecto al tope, 200% con respecto a lo abonado del año anterior. Entonces no hay Claro. ningún otro tipo de justificación, más allá del revalúo que quiera hacer el gobierno a través de ese coeficiente, es ese artículo 10 que fue justamente el espíritu de lo que se votó en aquel momento. Digamos, la legislatura le dio al gobernador la herramienta de la ley fiscal para poder, digamos, recaudar los recursos para afrontar las necesidades de las provincias, necesidades que cuando ves en la ejecución del gobierno provincial, la verdad que es lamentable y dista mucho de cuáles son las reales necesidades de los bonaerenses, sobre todo quizás digamos, en los sectores más abandonados de la política, que es el conurbano, ¿no? Claro. Hay cuando un gobierno provincial que dilapida recursos, un montón de programas y estupideces que no tiene absolutamente nada que ver con eso, donde hay un conurbano que está totalmente abandonado, sin servicios, donde en el interior de la provincia no tenés, de hecho estamos volviendo de Azul, en este momento, de una asamblea de productores que hubo ya para manifestarse en contra del impuestazo de Kicillof. Las rutas son un desastre, no tenés conectividad en ningún lado, los caminos rurales totalmente lamentables, y uno piensa y dice, bueno, ¿para qué recaudan si justamente los recursos no vuelven Claro, al interior justamente de donde se generan? claro. ¿Y hace cuánto está ocurriendo esto? No, esto es histórico, la provincia de Buenos Claro. Aires tiene un nivel de abandono que data desde hace muchos años. Digamos, uno por ahí cuando piensa en la cantidad de recursos, hoy veníamos hablando con Carlos, que me está acompañando acá, digamos, en la ruta, de la cantidad de recursos que genera la provincia de Buenos Aires y que no vuelven absolutamente a nada. Uno, si por ahí Claro. piensa, el ejemplo que yo le ponía, si pensás solamente en el aporte, solamente pensemos en retenciones de soja, no pensemos ni maíz, trigo, girasol, carne, leche, industria, puerto, no pensemos en minería, comercio, son más o menos $3.000 anual que los productores, o sea, que el campo bonaerense aporta a Nación. Y digamos, por ahí pongo solamente a Nación, pero esto es una discusión que hay que darla no solamente a nivel provincial, sino también a nivel nacional.
son 3.000 millones de dólares solamente en retenciones de soja. Si eso lo llevas a pesos, son 3 billones. Como es impresionante y difícil de dimensionar, digamos, en volumen, imaginemos que los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, todos fueran productores de soja, que fueran todos del mismo tamaño. Esto te dice que cada municipio, o sea, cada productor o los productores de cada uno de esos municipios estaría aportando más o menos 22.222 millones de pesos por año. Vuelvo a repetir, Claro, solamente en retenciones de soja. Por ejemplo, el municipio de Junín, con 120.000 habitantes, tiene un presupuesto de 18.000 millones de pesos. O sea, estamos hablando más de un presupuesto que, por ejemplo, tiene Junín u otra localidad del interior. Yo soy de Arenales, digamos, de Ascensión, que es de partidos de Arenales, un pueblo que el presupuesto de la Intendencia más o menos son 6.000, 7.000 millones de pesos. O sea, son casi 4 presupuestos que se van en recursos que salen del interior productivo y no vuelven claro. absolutamente nada. Entonces, cuando uno ve por qué el interior está cada vez más pobre, por qué los pueblos del interior no crecen, o sea, de hecho se pierden habitantes, por qué los conurbanos están cada vez más grandes. O imagínate que si estos recursos se quedaran en el interior productivo, tendríamos una explosión productiva, habría industria, Exactamente. habría mano de obra, mejores Sí, servicios, tendríamos incluso una migración inversa del conurbano hacia el interior productivo, claro. buscando mejor calidad de vida, mejor trabajo. Casi que podríamos decir, tendríamos 135 mini Dubái en la provincia de Buenos Aires. Y la verdad que tenemos una provincia cada vez más pobre, más abandonada y con un proyecto político que es el que el peronismo viene llevando adelante, que es una gran conurbanización del interior bonaerense. Claro, exactamente. Debería ser un poco más transparente a qué hacen con esta recaudación. Está claro, paso. De hecho, hoy si bien el planteo por ahí donde venimos ahora de Azul está muy enfocado en lo que tiene que ver con el impuestazo de Kicillof, pero esta es una discusión que también hay que darla a nivel nacional, ¿no? Claro. Que justamente que los recursos queden donde se generan, que justamente en el interior de los pueblos de la provincia de Buenos Aires, sino también incluso en las provincias del interior. Muchas veces tenemos una visión muy centralista, muy unitaria en Argentina, donde pareciera que todo pasa por Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires todo pasa por el conurbano. Así que creo que es una discusión que la política tiene que darse de fondo y que justamente eso, que los recursos queden donde se generan. Claro, exactamente. Clarísimo, Luciano. Gracias por este contacto.